Hernán, ya está. Gracias, Gustavo. Bien, el desarrollo va a ser, bueno, tenés media hora, 30 minutos, 40 minutos para la presentación, Elizabeth. Luego se va a abrir un espacio para comentarios y preguntas a los jurados. Bueno, después, digamos, tenés que salir y volver a entrar para el dictamen, después te lo comentamos, así que tranquila y metele, empezá cuando vos quieras. Perfecto, muchas gracias a todos. El trabajo se llama Implementación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad HACCP, el caso Pancakes, Jumbo Retail Argentina, y el director es el especialista ingeniero agrónomo Gustavo Napolitano y el codirector, el magíster ingeniero en producción agropecuaria, Hernán Palau. ¿Cuáles son los descriptores de este trabajo? Bueno, pymes, path dependency, CREPS, supermercadismo, adaptación y competitividad. Básicamente este es el caso de una empresa familiar, una pyme que está atravesada al comienzo de este caso por un enorme path dependency, con una enorme carga de lo organizacional, a repetir una y otra vez en lo organizacional y los tecnológicos los mismos errores, y que va a proveer, en realidad su cliente es Jumbo Retail Argentina, y va a sufrir a lo largo de todo este caso un proceso de adaptación que vamos a ir viendo en pos de la competitividad. Ahora empezamos a ver el caso. ¿Cuál es el índice de la presentación? Bueno, tenemos que en la introducción, el planteo del problema. Básicamente, la situación problemática inicial que da origen a este caso es estudiar cómo es el vínculo entre Pancakes, qué le sucedió en su vínculo con el supermercadismo, que es el que le permite llegar a ellos, a los consumidores finales que pueden consumir estos productos como fuesen en forma de panqueques o para hacer productos elaborados como si fuesen lasañas, canelones, etc. La metodología, veremos, es decir, con qué información se hizo este trabajo, cómo y con qué información, el marco teórico, el encuadre teórico, la descripción del caso. Es, por un lado, vamos a tener a la empresa Pancakes, que tiene dos marcas, Mr. Crepes y Deli Crepes, y por otro lado tenemos la empresa Cencosud, que es un grupo con muchas empresas y con muchas marcas, de las cuales en este caso participan Jumbo, Disco y Bea, que son las marcas de supermercados que hay en Argentina, y los resultados que se basan en la implementación tanto de las BPM, buenas prácticas de manufactura, POES, procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, y MIP, el manejo integrado de plagas, la implementación del sistema HACCP, del análisis de puntos críticos, el análisis de peligro y puntos críticos de control, el impacto comercial que tuvo haber implementado el HACCP, la discusión de resultados y las conclusiones, y la nueva agenda de investigación por si alguien quiere seguir haciendo otra tesis o otro trabajo de investigación derivado. Bueno, el planteo del problema, es decir, qué recopilación de información y de antecedentes se hizo para llegar a cabo a plantear el problema que da origen al objetivo principal de este trabajo. Bueno, básicamente que los sistemas agroalimentarios tienen grandes desafíos y requerimientos, donde cada vez es más importante la capacidad de adaptación y remediación. El concepto de remediación está muy presente en este caso, básicamente como si fuesen como concepto que se tomó del glosario del NENA, como alternativa superior remediable, o sea, remediar una empresa que tiene un conjunto de falencias que vamos a ir viendo. ¿Cuáles serían los antecedentes? Bueno, que la globalización, vinculada a todo lo que son las nuevas tecnologías, el transporte, las comunicaciones, Internet, impactan en la información que hoy tienen los consumidores, o sea, tenemos consumidores muy informados, cada vez más informados, también en la innovación de los productos y los procesos productivos, porque hoy las empresas pueden producir totalmente distinto a lo que lo hacían años atrás. Los consumidores que poseen cambios de hábitos, es decir, que demandan cada vez más alimentos que sean con distintos atributos más diferenciados, por ejemplo, cocción rápida, que sean más saludables, que sean versátiles, que sean diferenciables, que sean confiables, y que sean trazables, es decir, qué respaldo hay atrás y cómo puedo conocer la historia detrás de mi producto si me pasa algo. En todo este contexto, las organizaciones requieren cada vez más que haya eficiencias productivas y de gestión para poder arrimar a todas estas características. Y en este contexto nos encontramos que justamente esto se ve reflejado en las cadenas de supermercados, que cada vez tienen más barreras de ingresos para los proveedores, en donde no solo es necesario que tengan seguridad alimentaria, sino que lo puedan demostrar, que tengan ciclos de mejora continuos y eficiencia. En particular, las pymes requieren un cambio de mentalidad para poder
lograr todos estos desafíos, porque justamente este caso es el caso de una pyme, que en realidad lo que vamos a ver es que cómo va cambiando el concepto de productor a empresario. Hoy en día, en todo este contexto, hay que resaltar que hay una creciente difusión de los alimentos retirados del mercado como no aptos. Cada vez más la ADMAT sale a decir que ante un problema se difunde en las redes sociales, en todos los medios, y es información de la empresa que queda. Si una empresa tiene una imagen negativa o un problema, es algo que queda en Internet para siempre. Y en todo esto, la conclusión final es que el HACCP es una herramienta que nos ayuda en todo este contexto que yo mencioné, y cuya conclusión final es tener un impacto en la competitividad y en el ahorro de costos hundidos de la no calidad, es decir, los costos que se hacen y que no tienen vuelta atrás. Por ejemplo, la merma, tener que tirar un producto dentro de un supermercado. En todo este contexto, lo que nos encontramos es que el caso se inicia en 2003-2014, cuando Pancakes empieza a tener muchos reclamos de calidad por parte de Jumbo Retail Argentina, en donde le plantea que los crepes empiezan a presentar hongos antes del vencimiento, como se ve acá en la foto de abajo a la derecha. Esta situación hace que a principios de 2015 la empresa decida descontinuar la compra de estos productos y se produce la ruptura del contrato supermercadista. ¿Cuáles son los objetivos de este trabajo? Básicamente el objetivo principal es investigar cómo hizo Pancakes para conseguir la reapertura del mercado supermercadista de crepes. Los objetivos secundarios serían investigar cómo es la producción de crepes y las oportunidades de mejoras, lo que fue haciendo para mejorar, las acciones abordadas para la aplicación de las buenas prácticas y POEs, y los pasos que siguió Pancake para implementar el HACCP. ¿Cuál es la metodología? Es decir, ¿cómo y con qué información se hizo este trabajo? Básicamente se tomó la epistemología fenomenológica argumentada por Petersen, en donde combina un poco lo que es los positivistas, con todo el estudio más que nada académico, analítico, matemático, con la visión de la gente más práctica del mundo de los agronegocios, de la visión del empresario. Este es un estudio de caso único, está encuadrado como estudio de caso único, y se tomaron para este trabajo fuentes de información primaria y fuentes de información secundaria. Dentro de las primarias, por ejemplo, protocolos, registros, muchos análisis de laboratorio de distintos ensayos que contaba Pancakes, también datos corporativos de la empresa Jumbo Retail Argentina, del software de gestión, y hay algo muy importante en este caso que son las entrevistas. Una de las riquezas más importantes que tiene este caso es que confluyen fuentes directas de Pancakes, o sea, los dueños que me abrieron la planta para que yo pueda observar y desarrollar todo este trabajo, que yo no conocía nada de esta empresa y la verdad es que me abrieron las puertas, de los colaboradores de Jumbo Retail, ya que tuve la oportunidad de entrevistar al comprador, a un jefe de un local, etcétera, y a un docente especialista en inocuidad y calidad agroalimentaria, el especialista licenciado Eduardo Prieto, que me brindó una entrevista para ayudarme en pos de este trabajo. ¿En qué marco teórico se encuadra esto? Básicamente en la calidad, y que la calidad tiene distintos requisitos, tanto normativos, organizacionales, del cliente, y que se basa en características que son medibles o subjetivas que refieren las preferencias del consumidor en cuanto a si se cumplen o no determinadas especificaciones. Y yo había hablado al principio de las especificaciones, que el producto sea versátil, que tenga distintos atributos vinculados a la trazabilidad. Hay distintos enfoques de la calidad, por ejemplo, la inspección, cuando se iniciaba, que era verificar los productos terminados, el control de los procesos, que es como un enfoque que lo superó al de la inspección, el aseguramiento de la calidad, que es donde se basa este trabajo, que básicamente lo que hace es tomar los procesos y los productos y cómo a partir de procesos seguros armo un sistema para asegurarme la calidad mediante el HACCP, y la gestión de la calidad total, que ya sería un escalón más, que algo esta empresa empezó a esbozar, pero que no está desarrollado en este caso, que tiene que ver con toda la gestión de las personas. Y después, bueno, vamos a trabajar con el marco teórico de las BPM, POES y MIP, que se basan en el código alimentario. Si bien se usaron distintas herramientas, que por ejemplo se usó una guía de SAPIA que se basa en el código alimentario, también se usó el código alimentario. Vamos a trabajar con los pasos del HACCP y las etapas que permiten determinar los puntos críticos de control. Este trabajo también tiene una particularidad, que combina dos marcos teóricos, es decir, todo lo que yo les contaba de calidad, y también combina la nueva economía institucional. Básicamente, ¿qué trata este trabajo? Básicamente que el problema de la economía es la adaptación, es decir, cómo a partir
del éxito de la adaptación viene dado a partir de la alineación, por así decirlo, de las estructuras de gobernanza, de las transacciones y del ambiente institucional, organizacional y tecnológico, en donde se toma que la unidad básica de análisis es la transacción y que los costos de transacción son siempre positivos, como en este caso, bueno, vamos a ver los costos de transacción que aparecieron, y básicamente lo que vamos a trabajar en este trabajo es el diseño, es decir, cómo hacer que se implemente una estructura de gobernanza y que haya un ajuste entre el medio institucional, la estructura de gobernanza y los distintos ambientes que mencioné. Bueno, acá comienza el caso. ¿Cuál es el portafolio de productos de esta empresa? Bueno, básicamente esta empresa tiene 7 productos, de los cuales al principio de este caso, los locales no contaban con una guía específica de qué productos podían o no pedir, o sea, por sistema, sino que cualquier local podía pedir cualquier producto, pero sí, desde la parte del comprador y desde el dueño de la empresa refirieron que ellos lo que trataban era de empujar a que desde BEA se pidan los deli crepes, que son productos más económicos, ya que BEA apunta a la diferenciación en precio bajo, y que en Disco y Jumbo, que apunta a la diferenciación por calidad, que se pidan las otras variedades. Las 3 primeras sería como el portafolio básico para un local Disco y Jumbo, que sería de un tamaño más chico, y que tengan, aunque sea una variedad de verdura, una cuadrada y una redonda de crepes. Y después, si el local es un hiper, un local mucho más grande, se agregan estas 2 variedades que dice Mr. Crepes y Super Crepes de espinaca y variedad tradicional, que son un tamaño más grande que te permiten hacer algunas otras recetas. Esta empresa tiene el 90% de la venta de crepes concentrada en todo lo que es el negocio, digamos, de los panqueques propiamente dicho, en los negocios. Y después tiene un 10% de las ventas de esta empresa se realizan en lo que es el negocio de las pastas artesanales, que no es objeto de estudio y que yo no lo desarrollé en este trabajo, pero sí esta empresa tuvo, mismo cuando Jumbo Retail le dejó de comprar los panqueques, siguió vendiendo muy poquito de crepes a otras empresas, y además siguió con el negocio de pastas artesanales. O sea, hay una concentración muy grande en un solo canal de distribución. Básicamente en Jumbo abastecía más de 100 locales. Ahí está, perdón, no me pasaba la filmina. ¿Me escuchan bien? ¿Me ven bien? Perfecto. Bueno, sigo. ¿Cómo es el diagrama de flujo de la elaboración de crepes? Bueno, básicamente hay una recepción de las materias primas, se produce la inspección de las materias primas cuando llegan, se controlan, hay un proceso de control de recepción, se toma la decisión de ingresarlas o no, si hay defectos se reclama a los proveedores, se produce el almacenamiento de las materias primas y a partir de ahí comienza lo que es el proceso de producción, donde se mezclan los productos para preparar la masa, para después la cocción, el enfriamiento, que hay un procedimiento de enfriamiento, después viene el envasado, que se utiliza una máquina envasadora al vacío, se inspecciona antes del envasado el producto, se mira cada envase antes de envasarlos y se le coloca el número de lote, y después se almacenan de 3 a 5 grados, se produce el empaque, el transporte y posteriormente el despacho. Y todos los remitos se archivan en la base de datos, como así también los registros del procedimiento. Acá se ven fotos de, por ejemplo, la máquina envasadora al vacío, el proceso de cocción automatizada que se usa para los crepes cuadrados. En cambio, la cocción en hornallas se usa por la línea manual, es algo por las máquinas que contaba la empresa, que así se fue desarrollando. El proceso de envasado con la máquina envasadora al vacío y el proceso de secado. ¿Y qué pasa con el contrato? ¿Cuáles eran los problemas que dan origen, las perturbaciones que dan origen a este trabajo? Bueno, básicamente es que el contrato hay una frecuencia, una cantidad y están los clústeres. ¿Cuál es la frecuencia? Bueno, en realidad Pancakes entregaba semanalmente los panqueques a Jumbo Retail Argentina. Cada local hacía un pedido en la computadora y pedía la cantidad que le parecía, y eso se centraliza y da una suma total, que es el pedido que recibe Pancakes. El comprador lo puede editar o simplemente le llega a Pancakes la cantidad que desea. No hay ni una cantidad ni un surtido estipulado por software, sino que eso lo hacen los locales. El abastecimiento es semanal y Pancakes entrega en el centro de distribución de Jumbo Retail Argentina los productos. Y después Jumbo Retail se encarga de distribuirlo mediante su logística en cada local.
Pancake no accede al software de gestión, o sea, hay proveedores que pueden acceder, lo negocian y se paga un precio a tener acceso a ver los datos de venta, merma, etcétera, pero bueno, Pancake no accede a eso y tampoco acuerda ni porcentaje de góndola ni ingreso a un repositorio externo. Y una problemática que surge es que justamente Pancake se suele quejar porque lo que dice es los repositores externos en detrimento de mi mercadería me esconden los productos y el local muchas veces no le da la atención que se necesita y quedan escondidos en la góndola. El precio y el plazo de pago, es decir, Pancake fija un precio y a partir de ahí se establecen descuentos, un 17% por acuerdos comerciales, un 2% de la venta del último mes si se abre un nuevo local, el 6% es el acuerdo logístico, lo que se descuenta porque Jumbo entregue centralizadamente, un 4% por no devolución, es decir, le agarra hongos a un panqueques y la merma es de Jumbo Retail Argentina, es plata que pierde Jumbo, un 2% de publicidad y un 1% de otros conceptos. Y las salvaguardas es que justamente si Pancake no cumple con la cantidad que le pide Pancake, que le pide Jumbo cada semana, tiene un descuento equivalente. Y si incumple en calidad, le puede debitar Jumbo Retail desde toda la plata que tenía en la cuenta de ese mes o de los productos que se reclamaron, que los locales pagaron y que tuvieron problemas de calidad. Todo esto ocasiona perturbaciones, problemas, justamente por la información asimétrica a favor de Jumbo, porque Pancake no accede al software de gestión y tampoco sabe qué cantidad de mercadería se le va a pedir cada semana y tampoco sabe si va a haber promociones o no que van a hacer que aumenten o no lo que le van a pedir y muchas veces Pancake no llegaba a producir lo que le pedía el supermercadismo. El oportunismo y la racionalidad limitada, que yo les decía que los locales a veces los propios empleados se olvidan que están los panqueques porque es un producto de muy poca venta, y el oportunismo de los repositores externos de otras marcas que ocupan su espacio, y la merma elevada, que es un producto que acá tenemos un altísimo activo, un activo específico de mucha perecibilidad que hace que los costos de transacción tiendan a ser altos cuando se producen estos problemas de calidad. Se trabajó en este trabajo con las buenas prácticas, con POES y con los MIP, y la empresa tuvo que hacer una reestructuración y trabajar en distintos ejes vinculados a las materias primas, al establecimiento, a la estructura, al personal. La verdad es que esta empresa no tenía nada cuando yo la abordé, seguía gestionándose igual a cuando lo hacía su anterior dueño, su fundador. Trabajó en todo lo que es POES, o sea, determinación de zonas de guardados de desechos, mejorar todo lo que es el uso de productos actualizados, y todo lo que es MIP se terciarizó en una empresa de control de plagas especializada que le dice qué documentación tiene que tener, se los entregas y los ayuda con todas las gestiones asociadas. En todo esto, Pancake lo que hizo fue capacitar a los empleados y darles participación, y a la vez implementar todo lo que es procedimientos y registros asociados, que eso fue lo que yo hice con ellos, que yo creé todos los procedimientos y registros y la empresa los utilizó para aplicarlos. En lo que refiere al contrato, ahí está. Bueno, ahora voy a hablar de la implementación del sistema HACCP. Bueno, ¿cuáles son los pasos que siguió Pancake, que es el objetivo central de este trabajo? ¿Cuáles son los pasos que siguió Pancake para implementar este sistema? Bueno, primero tuvo que cumplir con los prerequisitos HACCP, que es aplicar las buenas prácticas, los POES y el MIP, tener un conocimiento y compromiso sobre la aplicación del HACCP, es decir, que se comprometan desde la gerencia hasta todos los involucrados, que si la gente no entiende, no lo va a aplicar. Entonces, bueno, se trabajó mucho capacitando al personal y que se genere un adecuado sistema de información y de gestión de retiro de productos, que esto es armar un procedimiento, esto está en el código alimentario, y lo que se hizo fue armar un procedimiento de cómo se tendrían que retirar los productos en el caso que haya un problema de calidad que se hace en conjunto con el supermercadista. ¿Cuáles son las etapas propiamente dichas del HACCP? Bueno, la formación del equipo HACCP, es decir, los empleados de producción y de administración, son 8 empleados de producción, 1 en administración y 2 dueños. La descripción del producto, son productos artesanales, muy perecederos, en donde la formulación es muy sencilla, básicamente es harina, huevo, espinaca, leche en polvo en las variedades que llevan, lo mismo espinaca en las variedades que llevan, sal, aceite hidrogenado, agua y aditivos, o sea, el AW, la actividad agua, el agua de equilibrio, es muy alta, con lo cual todas las bacterias hay un alto porcentaje de bacterias asociadas
que se podrían desarrollar en estos productos están acá, se pueden desarrollar por el AW justamente que tienen. La determinación del uso de estos productos son platos versátiles, dulces o salados, o sea, para hacer panqueques, lasañas, canelones, etc. Y el consumo va a la población en general, salvo que no lo pueden consumir personas con enfermedad celíaca y tampoco lo pueden consumir porque estos productos, cuando los alergenos existen, por ejemplo, si el producto tiene harina o tiene huevo o tiene leche, en realidad tiene una leyenda este producto que la persona que es alérgica no los puede consumir y que también puede tener derivados de la soja por contaminación cruzada, con lo cual si alguna persona es alérgica no los puede consumir. Elaboración de un diagrama de flujo, que yo se los mostré, de cómo es que el establecimiento hace el producto, y la confirmación in situ de este diagrama de flujos versus, o sea, cuando la empresa tuvo su diagrama de flujos armado, compararlo para ver que esté bien, básicamente revisarlo. ¿Cómo es la etapa de análisis de peligros por etapa? Bueno, básicamente se hizo un análisis de los peligros, se listó todos los peligros, clasificándolos o sea, pueden ser peligros químicos, físicos o biológicos, y se determinó para cada peligro qué medidas de control se podrían aplicar. Obviamente, todos los peligros que con los prerequisitos de calidad se evitan, se sacaron de la lista, y a partir de ahí se usó la matriz de análisis de riesgos, que básicamente es una tablita en donde en una columna está la gravedad y en otra la probabilidad, y cuando el nivel de riesgo dio mayor a 10, el peligro fue significativo y pasó a someterse a la prueba del árbol de decisión, es decir, que es una serie de preguntas que lo que nos permiten confirmar es si estamos ante un punto crítico de control o no. Y acá se encontraron dos puntos críticos de control, el enfriamiento y el envasado. El enfriamiento básicamente es del peligro biológico. Lo que puede pasar es que se desarrollen microorganismos en niveles inaceptables porque el producto se envase, no se lo deje enfriar el tiempo que se necesita. Y en el envasado, básicamente, que se desarrollen microorganismos porque el producto esté mal envasado al vacío, o sea, no cumplan ciertos requisitos que ahora vamos a ver. Entonces viene la etapa de establecer los límites críticos. ¿Qué es básicamente un límite crítico? ¿Hasta dónde se acepta variación de los puntos críticos? ¿Hasta dónde o no se puede aceptar una pérdida de control de las variables involucradas? ¿Qué variable es la variable tiempo? ¿Por qué? Porque el enfriamiento, a partir de un estudio de calidad que tenía hecho Pancake con un laboratorio, el óptimo es que sea de 4 minutos por cada pila de 3 unidades de crepes. Es decir, no pueden enfriarse por menos, o sea, no se puede envasar el producto en caliente, por así decirlo, y no se puede tampoco dejar por más de 20 minutos, dejándose en la mesa de enfriamiento. Y el punto crítico envasado se determinó que tiene dos variables, la variable tiempo y la variable presión, pero que esas variables se configuran automáticamente en la envasadora al vacío, con lo cual, con que estén bien configurados, básicamente se soluciona el problema de acá. Y que obviamente hay que también considerar como variables importantes es que las bolsas no tienen que ser defectuosas, por eso es un aspecto que también lo describe el Código Alimentario, que las bolsas se deben verificar tanto en el ingreso como antes de ser usadas, que no estén falladas, y que haya ausencia de productos mal envasados, o sea que cuando el empleado termina de envasar, que mire el producto y que vea que no haya perdido la turgencia, básicamente, la bolsa, que se note bien envasada. ¿Cómo se efectúa la vigilancia, es decir, el monitoreo de que esto se pueda realizar? Bueno, básicamente se usa un cronómetro, fijándose la toma del tiempo, esto lo hace el empleado de producción, y el punto crítico del envasado se toma el tiempo y la presión, es decir, se revisa, esto se configura automáticamente en la máquina envasadora y hay que revisar que la máquina envasadora no presente una leyenda que diga salida del control. Tiene que haber ausencia de bolsas defectuosas, es decir, hacerse un control visual para que no estén, digamos, sería otra variable importante, y que no haya productos mal envasados, es decir, realizar un control visual en el momento que el empleado le pone manualmente el código, el número de lote, revisar de que estén correctamente. Pero ¿qué pasa si esto falla? Es decir, si hay que tomar acciones correctivas. Bueno, si cuando se realiza el monitoreo se detecta que se desviaron estos límites críticos, hay que tomar medidas correctivas. ¿Y cuáles son estas medidas? Bueno, en el enfriamiento, si se dejaba por menos de 4 minutos o se dejó por más de 20 minutos, o sea, se olvidó los crepes ahí y se fue a hacer otra cosa y quedaron ahí, hay que decomisar el lote.
porque pueden haber desarrollado ya microorganismos. Y si la desviación se ocurre, o sea, que no lo dejó un poquito más de 4 minutos, pero no superó los 20, se continúa envasando y eso se deja asentado en el registro de envasado. Y en el punto crítico vinculado al envasado, obviamente, si el service de la máquina envasadora al vacío tiene que decir 1000 horas. Es el tope que se puede usar. Ahora, si se usó más de 1000 horas o la máquina indica salida del control, esa máquina no se puede usar. A la vez hay que considerar que si hay bolsas defectuosas, estas no se pueden usar y el empleado de administración tiene que hacer el reclamo, y si hay productos mal envasados al vacío, y se detecta en el momento, se pueden volver a envasar, o sea, cuando terminó de hacerlos, en el mismo momento se da cuenta, lo puede volver a envasar, y si no, si lo ve después, hay que decomisar todo el lote. ¿Cómo se hace la verificación? Es decir, cada tanto, como vemos acá en el dibujito, una persona viene y mira con lupa lo que está haciendo la otra. Y bueno, básicamente es eso. Puede ser los dueños o un analista en calidad externo que Pancake contrató, o el empleado mismo de administración que en relación al punto de enfriamiento puede mensualmente tomar una vez por mes con el cronómetro y ver si lo está haciendo bien. Y con el envasado lo mismo. Puede ir y ponerse a registrar las horas de uso de la envasadora, revisar el registro y ver también visualmente si la envasadora no registra salida del control. También revisar las bolsas antes de envasarse y controlarse que los productos, cuando estén terminados, estén bien envasados. Esto lo podría hacer el encargado de producción, por ejemplo, o los dueños o un analista en calidad. Todo esto debe, digamos, llevarse a un sistema de documentación y registros. Después que Pancakes logró implementar todo esto, básicamente volvió a retomar el contacto con Jumbo Retail Argentina, logró demostrarle, a través de entregarle muestras de productos, volver a revisar, hacer pruebas, que había implementado realmente algo en calidad, con lo cual se pudo disminuir los costos de transacción, es decir, ya no había reclamos por no calidad, y se evitó la ejecución de salvaguardas, porque cada 2x3 Jumbo Retail les descontaba toda la plata de la cuenta cada vez que había reclamos. Empezó a haber menos asimetría de la información, porque Pancakes, si bien no accede al software de los proveedores, se coordinó el envío de reportes cada cierto periodo, y se acordó de no participar en promociones, pero que si va a haber alguna promoción masiva, supongamos de toda la categoría de lácteos, el comprador se comprometió a avisarle para que él pueda anticiparse con sus recursos, contar con materia prima, contar con horas de los empleados para poder llegar a producir lo necesario. Contrató a un empleado sin costo, o sea, para Jumbo Retail, digamos, Jumbo Retail no le debita plata adicional por esto, que le permite un repositor externo en los 4 locales de mayor venta. Y en relación a los pedidos por clúster de locales, Jumbo Retail le empezó a enviar lineamientos a los locales de cómo hacer los pedidos para que esté, porque lo que pasaba era que si bien había un alineamiento, es decir, bueno, para Bea pidan solamente los 2 Delikrepes, la verdad es que eso no estaba escrito y muchos locales no lo sabían, y empezó a trabajar en otros proyectos, como por ejemplo fabricar marca propia para Jumbo o pastas artesanales. Es decir, potenció el ser pymes y trató de gestionar algunas cosas siendo pyme, decir, bueno, dame un poco de información, ayúdame en esto, pero yo me comprometo a justamente a través del HACCP gestionar la calidad. Y la discusión de resultados, básicamente los resultados tienen que ver con la globalización de la información, porque uno piensa qué pasaría con las empresas y cada vez más cómo la ANMAT difunde los problemas de calidad, y que hoy una empresa que tenga un reclamo y que se divulgue por todos los medios incluso puede quedar afuera del mercado. Este año se sancionó la ley de góndolas. Esto le permite, es una ley que lo que básicamente establece es que tiene que haber un porcentaje de empresas pymes en las góndolas, y que es una oportunidad para empresas como Pancakes, pero también el problema que hay es que muchas veces no hay empresas que puedan ocupar este lugar por no tener empleados en blanco, por no tener capacidad productiva, por no tener todo un sistema de producción armado que les permita llegar a estas oportunidades. O sea, hay muchas oportunidades, el HACCP abre un camino a más oportunidades. También tener un HACCP y tener una empresa de este tipo puede apuntarse a realizar también, y esto lo trató con el comprador de, por ejemplo, mediante el área de RCE, de responsabilidad social empresaria, poder hacer acciones y que se considere que es una pymes, y todo esto en el entorno de justamente mejorar las estructuras de gobernanza, mejorar la adaptación de la transacción y que haya menos costos de transacción.
¿Cuáles son las conclusiones finales de este trabajo? Bueno, básicamente la conclusión es que la implementación del sistema HACCP, porque este trabajo básicamente era describir los pasos que siguió Pancakes y cómo logró retomar el contacto con el supermercadismo, básicamente la implementación del sistema HACCP, que requirió toda una readaptación de los procesos productivos. Yo la verdad me centré en lo más importante por el tiempo limitado, pero bueno, hubo toda una reingeniería en un montón de aspectos de la empresa que le permitió a Pancakes volver a abrir el mercado. Pero todo esto no hubiese sido posible si no había una ruptura del path dependency, porque era una empresa, cuando yo la conocí, que parecía estar condenados a cometer una y otra vez los mismos errores y seguir produciendo con las mismas estructuras del pasado, y que también había una mentalidad en el dueño de decir, tuvo que cambiar de productor a empresario, es decir, empoderarse y dejar, porque la empresa creció un montón, el primer dueño era su abuelo, y producía los panqueques y los llevaba local por local, y pasó de un día para el otro, Jumbo Retail compró a toda la cadena Disco y a toda la cadena Veo, y pasó de proveer a 20 locales a proveer 150, y seguía produciendo igual de como lo hacía 20 años atrás el abuelo dueño digamos, del primer dueño de Pancakes. Entonces, bueno, hubo una salida de decir, no, yo no soy el dueño y tengo que dejar de producir así y ocuparme de justamente de empoderar a los empleados, de capacitar, de liderar, de encargarme de gestionar la empresa desde otro lado. Y algo que ayudó mucho y que está presente en este caso es todo lo que tiene que ver con los procedimientos y registros, que se estandarizó todo el proceso y permitió mejorar la transferencia de conocimientos entre los empleados y que las cosas se empiecen a hacer bien y estandarizadamente. Dentro del HACCP, las conclusiones es que justamente es el enfriamiento y el envasado son los dos puntos críticos de control, que se establecieron variables, registros, que tienen que ser seguidos para que el proceso se realice normalmente y sin afectar la inocuidad. El contrato con Jumbo, que mejoró. Y básicamente lo que se hizo fue gestionar mejor los activos específicos, porque acá hay un activo relacional, en este caso muy fuerte, pero a la vez un activo específico ultra perecedero, que era el que gestionaba todas las perturbaciones y que requirió la adaptación, y todo esto en el marco de justamente alinear al mercado y a los requisitos del entorno institucional, o sea, lo que pide de que el alimento sea inocuo. Básicamente todo esto le permitió mejorar la competitividad, es decir, que me vuelvan a elegir y que, bueno, y que todo esto genere bajar los costos de transacción y que puedan volver a retomar el contrato. Y esta, para finalizar, es la diapositiva final. Básicamente lo que se hizo en este caso es un caso de una cadena de generación de valor, porque uno cuando pensábamos en la maestría, cuando hablábamos de generación de valor, era dar o hacer sentir que te doy algo más y que el cliente esté dispuesto a pagarlo, o sea, volver al mercado, o sea, que haya alguien que pague por mi producto. Y en este caso, el HACCP fue como ese tiro al blanco de ese dibujito, en donde le permitió dar en el lugar justo para poder restablecer los compromisos creíbles, es decir, que me crean, o sea, que yo, mi activo relacional, que era el problema de este caso, que se perdió la confianza, se vuelve a restablecer. Todo esto se hizo a través de los procedimientos y registros. Esta rueda, estos engranajes empezaron a girar nuevamente, la cadena de abastecimiento se puso nuevamente en modo encendido, y todo esto también los empleados a partir del HACCP empezaron ya a trabajar en otro aspecto, que es todo lo que es el empowerment, la capacitación, el liderazgo, que si bien excede al aseguramiento de la calidad de este caso, se empezó a trabajar también. Pero toda esta sustentabilidad no hubiese sido posible si no había ese cambio de paradigma de salir de esa empresa micropyme en donde todo se hace a las corridas y sin planificación, y esa nueva gestión con indicadores y con información y sumando innovación es lo que permitió poner en marcha nuevamente todo con ideas, poner en marcha estos engranajes. Y como nueva agenda de investigación, ¿qué se podría estudiar si quisiéramos hacer una nueva tesis o un nuevo trabajo de investigación? Bueno, básicamente, digamos, dos partes. Por un lado, la evolución de Pancake desde el 2008 a la actualidad. ¿Qué fue esta empresa? Porque en este caso, nosotros estudiamos la delimitación de este trabajo, es hasta que Pancake logró reabrir el mercado, pero podríamos estudiar tranquilamente qué fue esta empresa al día de hoy.
también podríamos estudiar cosas más generales de las pymes, como por ejemplo las estrategias institucionales, organizacionales, tecnológicas. ¿Qué necesitan hoy las pymes para mejorar su competitividad, capacitación? ¿Qué aspectos necesitan apoyos? ¿Cómo las impactan la ley de góndolas, que es algo reciente para las empresas? Y el mercado de crepes desde 2018 hasta la actualidad, con los productos sustitutos, los competidores, qué fue pasando en el mercado. Así que bueno, este es el trabajo. No me quiero extender más, solamente quiero decir que les agradezco muchísimo a todo el equipo de agronegocios que me ayudó en toda esta etapa, a Sebastián, a Gustavo Napolitano, a Hernán Palau. Quiero agradecerle también a todo el equipo de Pamela, a Carolina de la IPG, a Gustavo que también está conectado, y bueno, y a los jurados que me hicieron la devolución y que las pudimos tener en cuenta en el trabajo y que fueron de mucho valor. Así que bueno, agradecerles a todos los que hicieron posible que yo esté acá y a todos los que me están escuchando. Así que bueno, muchas gracias. Excelente, Muy bien. Elizabeth. Muy bien. Gracias. A ustedes. Gracias. Muy bueno, gracias. Abrimos el espacio. Después pueden agradecerle a Elizabeth, Pamela, Hernán. Después le pueden agradecer, le pueden mandar besos. Ahora le abrimos el espacio al jurado, por favor. No sé quién quiere arrancar, vale, Pedro, Gus, no sé. Estás muteado, Pedro. No sé si nos estás hablando a nosotros, pero estabas muteado. ¿Quieres arrancar Ahí está, vos? sí, sí, estaba tratando. Cuando hablabas de calidad, al principio decías, bueno, calidad como requisitos, calidad del cliente, calidad del supermercado, calidad. ¿Por qué No escucho. ¿Me escuchás ahora? ¿Me escuchás? Hola. No se escucha nada. ¿Ustedes me escuchan a mí? No te escucho, Pedro. Sí, Pedro. Ay, yo no escucho. Sí, escuchamos bárbaro. ¿Vos estás conectada con 2 computadoras, Elizabeth? Apaga una, Eli. A ver si el sonido se va por una y la imagen por otra. ¿Me escuchás ahora? Ahora sí, ahí está. Vos al principio mencionabas la calidad como requisitos de los compradores del supermercado, de los consumidores. ¿Por qué no dimensionás un poco qué dimensiones ves vos en esa calidad y cómo las categorizarías para que una empresa que quiere pegar el salto, una pyme, pueda entender por dónde empezar, cuál sería la escalerita de calidades que tiene que enfocar? Bueno, en primer lugar, algo que no se discute, pero que sí forma parte en este caso de la calidad, porque era una empresa que no tenía nada, es todo lo referido a inocuidad, pero es algo básico que no es como un atributo, digamos, diferencial para este tipo de producto, porque es algo básico que sí o sí tienen que cumplir de acuerdo al Código Alimentario Argentino. Ahora bien, los productos en realidad y también tiene que ver con la historia y de lo que fue pasando con la empresa después de este caso, son productos que la gente los consumía básicamente por la versatilidad. Es un producto que te permite hacer un montón de platos, es algo que vos le das una mínima cocción en tu casa y te permite hacer desde lasañas, canelones o panqueques o un plato dulce. La verdad es que la versatilidad es como que es la característica más importante y que es fácil de consumir, que la gente hoy busca mucho productos que sean sencillos, que ya tienen una precocción y con solo colocarlos una cocción más para hacer un panqueque, por ejemplo, lo tenés rápidamente. Después, bueno, hay otras cosas que capaz que el cliente, a nivel cliente se valora mucho más, que tiene que ver con la información nutricional, con, por ejemplo, algo que yo lo criticaba en la formulación, que es que, por ejemplo, tiene aceite hidrogenado, que hoy los clientes buscan productos mucho más saludables y que en este caso sería un atributo, ya un escalón más, y que una pyme que quisiera producir un producto similar o algo, tendría que tener todo lo que es la parte más de nutricional más desarrollada. Y obviamente, bueno, también todo lo que es la gestión, porque es un producto muy perecedero y también la gente lo que busca es un producto que sea sano, pero que a la vez tampoco sea ultra perecedero y que lo compres y tenga una vida útil muy, muy chiquitita y no lo llegues a usar. No sé si respondí la pregunta, pero básicamente esos son como los atributos de calidad que yo veo, pero hoy lo nutricional creo que es lo que más se está pidiendo a los consumidores. Está, perfecto, gracias.
Bueno, yo, a ver si estoy conectada. Ahí está, sí. ¿Me escuchás? ¿Sí? Sí, se escucha. Bueno. No sé si Elizabeth te No sé escucha. A si... ver, espérate, Erika. Ahora sí, Hola, A ver, ahora sí. ahora sí. ahora le- Bueno, te hago una preguntita. A ver, vos comentaste No, no que... escucho. Hola, hola. A ver, espera, a ver si subo el volumen. ¿Ahora me escuchás? Hola. No, no escucho. Yo te escucho a perfecto. mí me, Yo los a mí me escucho a todos. escuchás. La única que no escucho es a Erika. A ver, espera que conecto y desconecto el Ahora parlante. sí, ahí está, ahora sí. ¿Ahora Ahora te me escucho. escuchás? Bueno. Ay, Siguiendo no, no un escucho. poquitito el hilo. No, no ¿Me escucho. escuchás? Hola, hola. A ver. No, no escucho. Elizabeth, ¿querés desconectar la cámara? No sé, porque claramente ahí Ahora que te tenés sacaste el auricular, problemas yo con tampoco. internet, tenés un problema quizás con internet, entonces si apagás la cámara tenés mejor banda ancha. Ahí está, a ver. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí te escucho. Bueno, mi pregunta va enfocada a lo siguiente. Vos dijiste que esta empresa arrancó el contrato con Jumbo en 2013-2014. Al año, específicamente en el 2015, discontinúa el contrato con Jumbo. ¿En qué momento? Ahí me quedó un gap como para poder entender algunas cuestiones estratégicas. Vos te incorporás a trabajar con ellos implementando el sistema de gestión de calidad, no como observadora, sino como implementadora, es lo que entiendo, porque a mí me quedaba realmente esa duda si vos fuiste observadora, fuiste implementadora. ¿En qué momento te incorporás a la empresa a hacer este trabajo y en qué momento la empresa vuelve a retomar el contrato con Jumbo? Quiero saber si fue hace 3 meses o si fue hace 1 año o 2, para ver en realidad, en conclusión, este contrato cómo continúa hoy. Perfecto. Esta empresa era proveedora de Jumbo Retail desde 1994. El dueño actual, su tío abuelo consiguió el contacto y empezó vendiendo crepes a 5 locales Jumbo y después llegó a 20 locales. ¿Qué pasó? En 2014 aproximadamente, bueno, Jumbo compra a toda la cadena Disco y a toda la cadena Bea, y de un día para el otro esta empresa pasa de proveer a 20 locales a proveer a 150. Y la empresa seguía exactamente igual produciendo. Es decir, no es que el contrato empezó entre 2003 y 2014, el contrato empezó en el 1994, empezó, hace muchos años ya venía el activo relacional de esta empresa. Ahora bien, entre 2013 y 2014, esta empresa empezó a recibir de Jumbo Retail Argentina muchos reclamos de calidad. Y entre finales de 2014 y 2015, Jumbo Retail Argentina le dice: no te compro más porque te hice un montón de reclamos y siguen con los mismos problemas. Entonces, ahí se produce la interrupción del contrato. Yo conozco este caso por medio de un compañero de la carrera, Pablo Jacobé, que estaba cursando la maestría, y me contó que justamente un familiar de él era el que estaba gestionando esta empresa. Entonces, la verdad es que a mí me encantó el caso porque era lo más distinto a lo que yo hacía, porque era una empresa pyme que yo nunca había tenido contacto y como que la fui a ver y empecé a conversar y digo, ay, acá se podrían hacer 1000 cosas porque a esta empresa le falta de todo. Y como que vi una posibilidad de hacer una tesis o de hacer un trabajo porque digo, acá algo le vamos a hacer. Bueno, y la cosa es que justamente la empresa tiene ese problema en 2015, le dejan de comprar, y yo lo que hice básicamente fue que eso después nosotros lo sumamos como aclaración a la tesis porque no estaba desarrollado, lo tomamos, yo fui, hice distintas observaciones, pero nunca trabajé para la empresa, ni recibí sueldo, ni nada de esta empresa. Yo hice las observaciones y con las observaciones y los problemas que me llevé de todo lo que vi que estaban haciendo mal, entrevisté a un docente de la Facultad de Agronomía, al licenciado especialista Eduardo Prieto, que él es especialista en inocuidad y calidad alimentaria, y empezamos a debatir un poco, mira, esta empresa tiene todos estos problemas, todo. Por otro lado, yo decidí entrevistar al comprador de Jumbo Retail Argentina dentro de la empresa donde trabajo y preguntarle qué era lo que veía él. Por eso la riqueza de este trabajo, que pocas veces se puede lograr, de tener como acceso directo a las dos fuentes. Y yo trabajando, también empecé a entrevistar a encargados y jefes de lácteo preguntándole cuáles son los problemas que veía
en los crepes, y básicamente era la pérdida de envasado al vacío, o sea, productos que tenían hongos porque se notaba que perdieron el vacío, o directamente que perdían el vacío y nosotros intuíamos que era porque habían sido envasados en caliente, que justamente los dos puntos críticos que nosotros vimos. Y bueno, y a partir de ahí yo le hice llegar a la empresa, mira, digo, yo hice todas esas entrevistas, lo consulté con un especialista y la verdad es que ustedes tienen estos problemas y estos. Me dice, y sí, la verdad es que nosotros queremos volver a tener el activo relacional con Jumbo, queremos volver a ser proveedores. Y ahí contratan un analista en calidad para ver cómo podían canalizar todo lo que yo les expliqué que tenían como problemas. Pero yo nunca trabajé para eso. Yo iba con mi compañero de la maestría, que la verdad a él no le gustaba el caso, más yo le dije, si querés hacer una tesis vos de esto, hacela. Y me dice, no, nosotros como la verdad es que yo me enamoré del caso, porque no tenía nada que ver con lo que yo hago, ni con el mundo donde yo, digamos, de las pymes no conocía nada. Y bueno, como me gustó, me empecé a meter, pero por afuera, no trabajando para Pancakes. Y bueno, y yo lo que le dije es, mirá, le digo, lo que sí yo vería es que habría que hacer un montón de procedimientos y registros si yo quisiera hacer un trabajo para la facultad con esto. Y bueno, y ahí me puse a todo lo que yo había observado, a armarle los procedimientos y registros, que igualmente no armé todos, sino solamente los que están en el anexo de este trabajo. Y se los hice llegar a Pancakes. Y Pancakes, junto con el analista en calidad, a algunos les fue dando alguna forma, obviamente fueron después teniendo la versión 2, la versión 3, los procedimientos, los implementaron. Y eso sí es lo que yo hice para Pancake, pero como estudiante que quería aprender sin trabajar para ellos ni nada. Y bueno, en todo ese camino, digamos que en 2015, 2016, 2017, Pancakes hace todo un trabajo de reestructuración interna de la empresa para justamente mejorar todos estos aspectos, y en 2018 logra que Jumbo Retail Argentina le empiece a comprar de nuevo productos. Obviamente le tuvo que llevar muestras de productos al comprador, llevar productos para analizar, demostrar que realmente los productos habían mejorado y que estaban dispuestos a hacer mejor las cosas. Así que bueno, esa es básicamente la historia, pero como resumen sería 2013-2014 se corta la relación comercial y en 2018 se vuelve a retomar, pero esta empresa es de 1994, digamos, del activo inicial con Jumbo Retail. Gracias. A vos. ¿Vale? Oiga, no sé si tienes Sí, alguna pregunta te puedo más. Si hacer no, podemos hacer otra. Vale. una consulta. No sé si me escuchan. ¿Me escuchabas, Elizabeth? Sí, perfecto. Perfecto. ¿Sabés qué te quería No consultar? escucho a Valeria. A ver. A ver, ahí A ahora ver si vamos a subo probar el de vuelta. volumen. Escucho solo a Sebastián. Malas, eso es malo. A ver, ahora que ahí subí el volumen No escucho. Conectá y desconectá, Valeria. Yo hice eso, el auricular, a ver si A te ver. funciona. Ahí está, ahora. Si no, Valeria, formulale Se la hago también. por el chat. Se la hago por el chat. No, formula tu pregunta y Sebastián se la transmite. Claro. Bueno, habías nombrado que tuvieron bastantes desafíos para los cambios, ¿sí? Culturales. Hoy, ¿cuál queda todavía pendiente que tienen que reajustar? Como para continuar en este sendero de expansión estratégica. Sí, la verdad es que la empresa en todo lo que es el cambio cultural, el principal que tuvieron que afrontar fue dejar de hacer todas las corridas y sin planificación, porque fue ir a la empresa y ver que el dueño de la empresa estaba produciendo panqueques a toda máquina porque no llegaban y bueno, y de ahí se empezaron como a reorganizar y a mejorar. Hoy la verdad es que la empresa mejoró muchísimo, de hecho hasta tiene 2 sucursales, una se encarga solamente de todo lo que es la fábrica de pastas, y la verdad es que si bien hubo muchos cambios en la cartera de productos, o sea, cambió mucho la empresa, la verdad es que la empresa aprendió mucho. Yo lo que hoy sí vería que pueden mejorar es todo lo que tiene que ver con implementar un sistema de gestión de la calidad total, certificar normas ISO, mejorar formulación, o sea, ir un
paso más adelante, tener, por ejemplo, acciones de responsabilidad social, que eso también los llevaría a involucrarse con los proveedores de otra forma, por ejemplo. O sea, armar su propia, una de las cosas que yo todavía le critico es que todavía no armaron su propia página web para mostrarse, para decir, bueno, yo cambié, pero mostrarlo, no es solo producir y tener un HACCP y tener un producto, sino también saber comunicarlo. Creo que los desafíos van un poco más por ese lado, desde la parte de comunicación, de la formulación, de que hacer que lo conozcan las personas, básicamente eso, y después, bueno, también si cuanto más uno quiere llegar a otros canales, también tenés que diferenciarte. Yo, por ejemplo, una de las cosas que también criticaba mucho y que parte lo cambiaron y parte no, tiene que ver con el packaging. O sea, hubo un avance del primer packaging que hacían, hubo una reestructuración del packaging en 2015, pero, por ejemplo, podría ser un packaging mucho mejor, con muchos más colores, mucho más visible, cosa que yo, no sé, por lo menos yo lo criticaba, porque una de las cosas que le decía es, vos te quejás que en el local los repositores o la gente no lo ven, pero también el packaging podría comunicar mucho más. Entonces me parece que va mucho más por ahí. Y en el contexto de que hoy se está discutiendo la ley de góndolas y que se le va a dar un espacio a los proveedores mucho mayor, la verdad es que justo la ley de góndolas quedó atrapada en todo lo que fue el principio de la pandemia y no tuvo mucho empuje, pero sí es algo que desde Alimentos Argentinos, de distintos ministerios, yo vi que le están dando mucho empuje y es una oportunidad más, pero justamente es una oportunidad y tenés que tener una página web, una buena formulación de producto, un buen diseño, saber comunicar, tratar de tener en responsabilidad social y empresaria, recorrer otros caminos. Gracias. A vos. Pedro, Erika, no sé, Vale, si tienen alguna pregunta más. No, tendría un montón de preguntas, pero ya son mucho desde el punto de vista técnico. No, desde el punto de vista técnico, entiendo que... No escucho. Hola, ¿me escuchás ahora? Estás muteada. ¿Ahora me escuchan? Yo sí, perfecto. Estaba muteada, entonces no me iba a poder escuchar nadie, ¿no? Menos Elizabeth. Sí, no, Elizabeth me escucha. Varias cositas, quizás recomendaciones pueden llegar a ser y no tanto preguntas. ¿Me escuchás? No está escuchando. No. Elizabeth, ¿te ves tener algún problema o con el micrófono o algo? Porque ¿hay alguna conexión, algún cable, alguna cosa que se mueva? No sé, nunca me pasó esto tampoco. Justo hoy me vino a pasar esto, jamás. No, claro, pues es raro porque todos se escuchan bien. O sea, claro, o sea, vos nos estás escuchando a todos nosotros, a la única que no estás escuchando en este momento es a Erika. Sí, que se fije si tiene el parlante, el sonido, fíjate en tu sonido de tu computadora, si lo tenés en alto. Fíjate claro. el volumen de la computadora, si tenés el sonido en alto, Elizabeth. Sí, en más. Si no lo tenés tachado, el parlantito, viste, ese tipo de cosas que te produzcan alguna falla. Y si querés, Elizabeth, volvamos a probar que apagues la cámara y Erika empieza a hablar. Me parece que tienes un problema de conexión. Sí, ahí me podés escuchar. No escucho, pero a ver si no, alguien que me traduzca, si no. ¿A quién escuchás? Elizabeth, ¿me escuchás a mí? Sí, te escucho, Hernán. Dale, Erika, decime la pregunta, yo se la digo. Soy yo, Hernán. Perdón, no la mía. Déjame a mí, por favor. A la mía. ¿Quién va a hablar? ¿Vos, Seba? Dale. Tampoco se peleen por hablar, no se peleen por hablar tampoco. Sí, mi pregunta iba, si es que ella lo sabe, si la empresa hoy continúa adentro de la empresa con el analista de calidad. ¿Por qué? Perdón que insista tanto con esto, porque lo importante es, la empresa logró nuevamente insertarse en el mercado. Si no continúa con el proceso de mejora continua, puede volver a perder este contrato. ¿Sí? Al HACCP presentado es un buen inicio desde el punto de vista técnico. Todavía le falta mucho para trabajarlo. Por ejemplo, yo no pude observar que tuviese un detector de metales cuando en cualquier HACCP se exige un detector de metales porque puede producir un riesgo físico y no biológico. Recomendaciones serían, y entonces
A lo que voy es saber si la empresa continúa trabajando en esta mejora para evitar volver a perder ese contrato, que es lo más importante, ¿no? Desde el punto de vista comercial. Sí, perfecto, escuché la pregunta. Sí, la empresa, por un lado, siguió trabajando con un analista, también por su parte, como yo le había conseguido las recomendaciones del especialista que entrevisté, también, y como este especialista y docente de la FAUA trabaja en SENASA, se pusieron también en contacto como para que él los oriente más. Y después, bueno, en relación al HACCP, yo les cuento un poco, yo tomé la versión inicial que habían hecho, porque yo este trabajo lo presenté, y después, en la medida que yo lo presenté, también la empresa es como que fue evolucionando. Sí, lo de detección de metales lo tienen actualmente. Al principio fue como un HACCP básico, y la verdad es que yo entre que presenté la primera versión de este trabajo, que estuve más de un año y que le fuimos haciendo modificaciones, también la empresa fue haciendo otras modificaciones. Yo es como que también el caso estaba delimitado y llegaba a cómo es que reactivó en 2018 esta empresa el contrato. Entonces, bueno, yo hice la descripción de hasta ahí, digamos, no me extendí porque el trabajo tenía una delimitación y yo la tenía que cumplir. Pero sí, siguen trabajando con un analista en calidad externo que lo contratan por agencia, y a la vez se pusieron en contacto con el especialista en inocuidad y calidad agroalimentaria que les guía, digamos, en estas cosas y cuestiones de SENASA. Después sí, también me cuentan que, bueno, que por ejemplo, por ellos están ubicados en el municipio de San Martín, y bromatología del municipio les hace las visitas, les da capacitaciones, y también por medio de ellos han estado viendo, por ejemplo, estaban viendo de implementar todo lo que es ISO 9001-2008, y eso ellos lo empezaron a trabajar también con una persona que se especializa en lo que es ISO, y estaban como en ese proceso al principio de la pandemia, que después no sé actualmente qué parte están del desarrollo, pero sí, siguieron trabajando. Gracias. A vos. No sé, vale, Pedro. Yo te quería preguntar, sí. ¿Cuáles son las razones por las cuales se generó el cambio cultural? ¿Cuáles vos considerás que son las principales razones por las cuales se generó el cambio cultural tan fuerte? ¿Me escuchaste? No, no escucho. No sé si te escucho. ¿Me repetís la pregunta, Pedro, Sebastián? para vos. Sí, Sí. para vos, ¿cuáles son las razones de un cambio cultural tan fuerte? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué pasaron a cultural? Bueno, el cambio cultural en realidad no lo hicieron hasta que Jumbo no les dejó de comprar, porque cuando yo conocí el caso era una persona joven que le compró la empresa a su tío abuelo, que siguió haciendo lo mismo que hacía su tío abuelo y se la pasaba corriendo en las presentaciones de la FIP, producir, se la pasaba corriendo en la parte operativa, y era como que siempre decían, bueno, sí, ya lo voy a hacer, y nunca lo hacía. Yo trabajando, y lo veía desde la parte de los locales, que sacábamos panqueques, los crepes que tenían hongos antes del vencimiento. Yo incluso muchas veces le decía, pero yo le avisaba a la empresa, digo, sacamos panqueques que están o mal el envasado al vacío o que tienen hongos, y como que sí, ahora lo vamos a ver, lo vamos a mejorar, y como que no tomaban conciencia. Y en ese momento que Jumbo Retail les cortó la relación, dijeron, uy, nos quedamos y tenemos ahora el 100% de la ganancia que teníamos antes. O sea, se quedaron solo con la división de pastas, y ellos además le vendían en ese momento crepes a lo que es Mini, que es una cadena de mayoristas. Lo que pasa es que, claro, el volumen eran 5 locales contra Jumbo, que eran 150, era muy poquito. Y bueno, y se quedaron con ese negocio y con muy poquito. Entonces, bueno, ahí es como que dijeron, bueno, perdimos el negocio y vamos a tener que ir por otro lado, porque tenemos el activo relacional, que en realidad tener el activo relacional es tener todo, porque esta empresa en tecnología es nada lo que tenían, unas panquequeras así de simple y una máquina envasadora al vacío, pero lo valioso era el activo relacional que tenían, y al perder todo, ahí recién dijeron, uy, tenemos que hacer el cambio cultural, y pasaron digamos, porque crecieron en locales, pero no crecieron en desarrollo. Yo lo primero que vi cuando llegué, fuimos, me acuerdo, con un compañero de la maestría, que es el que me hizo el contacto, y la verdad es que a mí me contaba y yo me sorprendía porque veía cosas que digo, uy, esta empresa está buenísima. Lo primero que dije es, está buenísima para hacer un trabajo de la facultad, y enseguida lo pensé para una tesis, porque digo, le falta todo, se pueden tomar un montón de temas. Yo tomé el que era más básico,
Y bueno, y también hice un poco de combinación entre la nueva economía institucional y todo el marco teórico de calidad, pero no tomaron conciencia básicamente ellos hasta que Jumbo les dijo no les compro más. Ahí fue el punto, la respuesta a lo que pregunta Pedro. Bueno, yo escuché, no sé si Pedro habrá escuchado la Sí, respuesta. sí, escuché perfecto. Sí, se escuchó, pero muy bien, muy bien. Buenísimo. Gracias, Pedro. No sé, Pedro, ¿vale? ¿Algo más? No. Pedro dijo no. Erika, ¿te bajaste ya? ¿Escucha? Estás muteada, Erika. ¿Vale? Perdón. Estoy acá, Estuve bien. siempre acá. Si ya no hay más preguntas. No, bien. Para mí, Bien. ¿Vos tampoco? No, las preguntas que yo tenía ella las pudo abordar en Bueno. la presentación, así que gracias. Excelente. Bueno, entonces, no sé, Gus, ¿tenés que ir o esperás hasta el final? No, el dictamen lo resuelven ustedes. Si no hay más preguntas, Perfecto. Antes de pasar al dictamen, si quieren, ya los saludo y listo. ¿Te parece? Sí, todo tuyo, por favor. No, bueno, simplemente la verdad que a pesar de los percances de conectividad, pude disfrutar la presentación. Me parece muy destacable el entusiasmo de Elizabeth en exponer el tema. Eso, no sé si me estás escuchando, Elizabeth. Escucho perfecto, muchas gracias, Gustavo. No, por favor. Estuvo muy linda la presentación. Me parece que a pesar de, yo estoy acostumbrado a todo lo que son los trabajos de investigación del área académica a nivel científico y no del área profesional, en lo que es la experiencia mía laboral y en dirección de tesis o mis trabajos personales, pero hay una gran similitud en que muchas veces estamos con la investigación atrás de lo que está pasando. Y acá un poco vos narrás lo mismo, en definitiva, ¿no? Vos estuviste ahí trabajando, o sea, detectaste un problema, empezaste a trabajar en ese problema y vos lo detectabas y ellos no lo detectaban hasta que Jumbo les dejó de comprar. Y ahí pararon la pelota y fueron para atrás. Bueno, es lo que ocurre normalmente. Me parece que no tiene eso que desmoralizar a los trabajos de investigación. Al contrario, me parece que finalmente cuando pararon la pelota, vos le pudiste brindar herramientas de qué es lo que estaban haciendo mal o contextualizaste el problema, le empezaste a dar luces a esas sombras que ellos tenían. Es excelente también la similitud con lo que pasa cuando uno a nivel de investigación y tiene contacto con los productores, ve que muchas veces el productor hace las cosas por tradición, sin pensar por qué la hacen, y cómo uno puede aportar desde el conocimiento, desde la vereda de enfrente, sin estar empapado en el día a día, en el apuro, en el mercado, cómo puede hacer razonar de cómo con las mismas piezas se pueden volver a ordenar y lograr una solución ante una situación problemática. Así que bueno, a mí la verdad me gustó mucho la tesis, me parece que es muy interesante ver cómo se abordan, seguramente también sería interesante que alguien analice la materia prima con la que se hacen esos panqueques, porque hay una cuestión del empacado que fomenta la aparición de hongos, y habría que preguntarse cómo es la materia prima que llega ahí, cuáles las condiciones, qué inocuidad tiene, si tiene alguna contaminación que después se pone de manifiesto en el proceso del envasado o en góndola la aparición de esos hongos, ¿no? Así que el trabajo da para, como bien vos decís, me parece que da para seguir adelante, es un buen ejemplo, así que nada, a vos te felicito, Elizabeth. Gracias. No sé qué formación tenés vos de licenciatura, en qué disciplina. De la Facultad de Agronomía estudié licenciatura en Gestión de Agroalimentos en base con agronomía, porque el ciclo básico son las primeras 26 materias de agronomía y después hice las especialidades en agroalimentos. Y eso. Muy bien. ¿Y dónde estás trabajando actualmente? Trabajo para Jumbo Retail Argentina, para la división supermercados en Cencosud, y entré en un programa de jóvenes profesionales en 2011, y desde ese entonces fui subgerente de Jumbo San Martín,
en donde conocí, viendo, porque trabajaba en la parte operativa de la empresa, o sea, coordinaba y tenía a cargo todo el local y gestionaba todos los procesos, y bueno, de ahí empecé a ver también el problema de calidad que tenían estos productos, y de ahí es como que se me despertó, y justo me aparece mi compañero de la facultad de maestría sentado al lado, que era el que tenía el contacto con esta empresa, y bueno, de ahí es que lo desarrollé. Y hoy trabajo también en esto, pero en algo totalmente distinto a este caso, no en calidad, nunca trabajé en calidad, sino que trabajo para el área de operaciones en todo lo que es el desperdicio y pérdidas de alimentos, que es mi trabajo de especialización. Así que bueno, y ahora en los próximos días espero que poderles presentar también el otro trabajo, que ese sí tiene un poco más que ver conmigo íntegramente. Bueno, pero buenísimo, me encanta y me parece buenísimo que vos desde la empresa que dejó de comprar el producto le diste una solución, en definitiva. Eso también es interesante, ¿no? Como uno puede generar puentes y soluciones, ¿no es cierto? Perfectamente Jumbo podría haber dicho, listo, le compro a otro, y vos desde Jumbo trataste, capitalizando tu formación, de dar una solución. Y eso es muy bueno también. Bueno, después quiero felicitar a los directores, o agradecerles, acompañándolo Elizabeth, por supuesto sí, la verdad que sí, y después también, por supuesto, bueno, a Hernán y a Gustavo, ¿no? Y en particular también a Erika, a Valeria y a Pedro, que han hecho posible también que vos llegues hoy acá, seguramente habrán enriquecido en la etapa de la evaluación del manuscrito, y sin duda hoy también algunas de las preguntas servirán para vos o quienes sigan, o para vos, para tu vida profesional, enriqueciéndote. Así que bueno, a todos muchas gracias. Sebastián, te felicito también, un egresado más que no es menor del programa. Y bueno, Carolina, muchísimas gracias por la conexión, como siempre. Y bueno, pudo ser posible. Y disculpa por lo que no nos corresponde, que es el tema de conectividad, pero la escuela está haciendo esfuerzos sobrehumanos para no parar el ritmo, y la verdad que Sebastián lo sabe bien porque está en la comisión académica, la cantidad de defensas que hemos tenido este año es asombrosa. Así que, y todo cómo hemos podido sostener. Muchas gracias, Gustavo. Me sumo a los agradecimientos, la verdad, al jurado, a Gustavo Napolitano, a Hernán Palau, a Sebastián Senesi, un equipazo realmente. Un gusto trabajar con ellos porque también me dio la posibilidad de seguir aprendiendo, y también, bueno, con el trabajo de especialización, que, bueno, también me ayudaron un montón, y los comentarios del jurado también, porque todos los comentarios que me hicieron llegar se realizaron en la tesis, y yo los revisé con mi tutor y mi cotutor, y la verdad es que sumaron y fueron muy constructivos, así que les agradezco un montón, y a todo el equipo que organizó, a Pamela, a Carolina, también les agradezco mucho, y a vos por toda tu devolución. Realmente un gusto haber podido estudiar en este lugar tan privilegiado. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y si me permitís pasar un chivo, Sebastián, podríamos invitarla a Elizabeth que se presente para el premio Chaneton, que es en diciembre, que es la presentación de la tesis en 3 minutos, que mandó Alicia Kirchhoff, manda los recordatorios, y me parece que tenés bastante para contar en ese premio, que lo que hace es que en 3 minutos vos le cuentes a la sociedad por qué hiciste lo que hiciste y qué le brindaste a la sociedad con tu estudio. Así que te lo recomiendo fervientemente que te presentes, Elizabeth, porque estaría muy bueno. Bueno, listo. Gracias, será un gusto. Culpa mía, Gus, ahí. La verdad que no la puse estado, porque ya le mandamos 2 de agronegocios a Alicia, pero ahora le voy a pasar para que se ponga en contacto. Muy buena idea. Bueno. Y un solo comentario para tener en cuenta, porque no es muy por ahí común. Yo escucho. Ahora sí. A ver, que es un poco también parte de la visión, vos como director de la escuela, que planteamos en la lógica de agronegocios, que por ahí en las universidades, en la misma temática, se reduce por ahí a determinados tipos de deducciones, y a veces por ahí está muy focalizada en las etapas primarias o de primera transformación, ¿no? Y si hay algo que nos caracteriza agronegocios de la UBA, es tener esta visión sistémica y amplia, que le permite a alguien que por ahí está en supermercadismo poder aprovechar la maestría, poder aprovechar los contenidos de la misma manera que por ahí uno lo piensa desde una lógica más tradicional, ¿no? Y eso en definitiva, también, Sebas, en definitiva es agronegocios y alimentos, así que los alimentos, los insumos que van a parar los alimentos, está perfectamente más que justificado. Bueno, les mando un abrazo a todos y los dejo trabajar en el dictamen. Hasta luego, Elizabeth. Gracias. Un gusto. Hasta luego, Gustavo. A todos los jurados y evaluadores.
Chao, hasta luego. Me desconecto entonces. Bueno, Eli, Sí, por por Elizabeth. favor, y ahora te avisamos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. No, por favor. Hernán, ¿podrías parar la grabación? A ver, si no me fijo si lo puedo hacer yo. No, ahí